dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el funcionario empleado cumplió un año de servicio. Sí, pero la programación es buena siempre, o si hay 2 o 3 trabajadores que entraron en el mismo periodo, que no se pueden ir los 3 al mismo tiempo, porque entonces se desequilibra esta situación de recargar el Aquí no había ninguna objeción. Ahí Se está. establece de acuerdo Sí. con el programa elaborado por cada jefe inmediato a través de la Eso es reunión lo que de se recursos pretende. humanos. Sí. ¿Estamos de acuerdo entonces con la Estamos de acuerdo redacción? solo para apoyar e indicar que dentro de la organización también de la gerencia de recursos humanos se ha requerido a las personas que tienen más allá de determinados años de no gozar, ¿verdad? Ir también, como se dice coloquialmente, limpiando esas vacaciones, ¿verdad? Entonces, la SAT ha tenido esa política de poder, las personas que, para no afectar esa salud física y emocional de los trabajadores, ahora regular esas vacaciones. Eso está en el numeral 2. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿aprobamos el numeral 1? Se aprueba el numeral 1. Numeral 2. Es lo que decía el licenciado. Que el disfrute de las vacaciones es obligatorio en el tiempo que le toque. El proceso. Porque es al concluir el año. Tendría que ser vencido. Sí. Tiene que ser vencido. Así es. Y no es un... Sí, no es un capricho de esta delegación, sino simplemente también por parte de la Auditoría Interna y la Contraloría, ¿verdad? Y lo que indicaba nuestro representante financiero, de conformidad con el artículo 92 de la Ley del Presupuesto, pues no se pueden reconocer servicios no prestados. Entonces, al no tener concluido el año, pues no se podría otorgar al año vencido. Estamos en toda la disposición de poderlo cumplir de esa manera. Y sobre el entendido que las vacaciones son necesarias y obligatorias para los trabajadores. Ahí hay 2 aspectos. El otro sería que no puedan ser suspendidas por ningún motivo. Bueno, la recomendación o la sugerencia que hace la parte patronal es que dice los trabajadores harán uso de su derecho anual de vacaciones dentro de los 2 meses anteriores o posteriores al mes de vencimiento. No puede ser anterior, tiene que ser posterior, por periodo vencido. Sí. 150 días. El espíritu de esto es similar. Bueno, los 150 días son para tener derecho a gozar, pero se van a gozar al vencimiento del año laborado. No podría ser antes. Y lo que sucede es que también es algo de autor, ¿verdad? Alguien quería proporcionarle. Sí, pero eso es otra cosa, es proporcional. Pero es el extraordinario, no es el común. Pero vamos a que se tendrían que gozar después del año laboral. Correcto, así es. Cuando usted ha intervenido y dice esto, o sea, que el pacto es para mejorar, sí, ¿verdad? Entonces, esta podría ser una condición de mejora. Que el trabajador tenga consideración de que pueda en determinado momento requerir eso antes, 2 meses antes, o sea, por una necesidad o qué sé yo, o sea, que pueda él, ¿verdad?, disfrutar antes. Entonces, como usted lo ha dicho aquí en el Estado, en oportunidades, esta podría ser una mejora para los trabajadores, el teniendo la oportunidad de mostrar su periodo vacacional 2 meses antes a que cumpla su periodo. Serían casos, no sé si calificados o yo qué sé, que sea necesario. Sí, eso también es cierto. El pacto colectivo tiene como Puede superar beneficios, pero que no sean contrarios a la ley. Sí, como ya se indicaba, esto puede ser susceptible de reparos por parte de la auditoría. No podríamos aceptar que
si la persona no ha que sean cumplido. de periodos vencidos, ahí no habría ningún Ahí problema. Eso sí. la Sí. mayoría de casos, la mayoría. Ajá, Casi sí, nadie si va es a de decir, periodo vencido, no puede decirse, miren, yo no sé si ya cumplió, tiene Bueno, el pero ahí derecho. no habría, Pero por eso ahí no habría necesidad de 2 meses. Ahí se va de una vez. Vacaciones anuales. Estamos claros en ese tema. Se han tratado de regularizar. Ustedes que también hay personas que lamentablemente han estado bastante tiempo sin Sí, usarlas. porque no quieren, para acumularlas. Todo un año también es complicado. Entonces, pero entre otras No lo sacan. no es la mayoría. De 5.400 no es la mayoría. Entonces, ¿queda pendiente de aprobar? ¿O Pues nosotros, si se suprime la palabra anteriores, lo, los 2 meses anteriores? Se Podemos aprueba. quitar los 2 meses anteriores. Ajá. Sí. La licencia de que licencia Castillo indicaba de que en casos calificados sin nada, y hay personas que pueden tener derecho a un ¿Qué onda estamos? Ya me perdí. antes del cumplimiento del periodo. Sí, a partir de los 150 días hay quienes que han cumplido. Ay, Jesús. Pero digamos que aquí es la regla general y no los casos especiales, que serían esos de un periodo proporcional. Pero como la norma está tendiendo a establecer el caso ideal o el común, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahí ustedes son los que deciden si se queda así o se suprimen los 2 meses anteriores. Nosotros sí suscribimos de los 2 meses anteriores. Eso está queriendo decir que sí es factible. Que sí, Es que si no aquí lo dejamos así, entonces es regla general para todos los casos. Eso no ha sido así. Humanamente alguien necesita algo y no puedo poner dejando como es. Que sean calificados. salvo casos Salvo O casos. si quieren, salvo casos calificados. sí, como para avanzar. Como digo, no, Proponemos anteriores. la redacción. la redacción eliminando anteriores. Y tal vez Nosotros solo como para sí dejarlo pagaremos salvo casos calificados. congruente con nuestro reglamento interno del trabajo, nosotros tenemos establecido 60 días. Después de vencido el plazo, 60 días para poderlo usar y están proponiendo lo mismo. Es lo mismo. Es Bueno, lo mismo los para 2 dejarlo meses, sí. estandarizado. Sí. 60 días. Porque no dice si son 60 días, ¿sabes? Lo ocurrido, no lo dice. Yo creo que no. Hábiles, licenciado. Son hábiles. Son hábiles porque también 60 días siguientes a la fecha. Son calendario. Un año de servicio. Son calendario. Son calendario. No dice ahí, se entiende que son calendario. interpretaciones en muchas. Utilizamos el ejercicio de la norma más beneficiosa. No, porque nosotros, no porque podríamos poner nosotros como... Para poder avanzar, nosotros sí reiteramos en suprimir la palabra anteriores o, y si no, pues que obviamente quede como un artículo para recomendación del tribunal. Sí, nosotros sí solicitaríamos que lo consideren y que el artículo quede redactado 2 meses anteriores, salvo casos calificados, ¿no? Dependiendo No, de la los solicitud. 2 meses anteriores en casos calificados. No Ajá. salvo, no, sino en casos calificados. Pero, ¿No se aprueba entonces? No, No se aprueba el número 2. no, está muy duro además. La redacción no. Ese es el primer párrafo. Hay otro segundo párrafo. ajá. No, numeral 2, segundo párrafo.
Solo tiene... No. Honorable Tribunal de Justicia, nuestro representado quiere hacer uso de su derecho de renunciar a su segundo párrafo del numeral 2 del artículo 21. Se omite entonces el segundo párrafo. Ay, que pues ya salió antes. Ahora me quiero hacer un cuatro. Gracias, doctor. Está muy amable. Buenísimo, ¿no? Hay que pedir revisión de examen. Ahí como que hubo algo raro. Ya le dije, eso lo redactamos así. Sí, ese segundo párrafo. Se elimina, se omite. Sí, el segundo párrafo. Nos tocaría discutir el numeral 3. Yo sí lo vi. Sí, No sé cómo se está haciendo actualmente. Ahorita que vamos de vacaciones y no han sido notificados. Sí, Entonces no se puede ir. No. Pero acá lo que se está diciendo es que te van a avisar con 15 días. No. Es solo de ahí, es un reminder, es una alerta. Nosotros recordamos que 15 días más. Sí, eso no le creo yo que vean. Pero es que sí tienen razón, porque vienen en representantes. Ahí se habría que hacer una reforma igual la gente. ¿Por qué están ahí? Sí, la gente no es como que cada vez se va a pagar hoy. No va a pagar nunca. Continuemos entonces con el numeral 3, por favor, en cuanto a la notificación por escrito del goce de vacaciones. Esta delegación considera que es inviable ese apartado, dado que, en primer lugar, se tiene una programación que se realiza en común acuerdo con cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Y el poner ya, estipular aquí, cuando menos con 15 días de anticipación, se han surgido casos donde las personas pues
por motivos de viaje han querido que se les programen las vacaciones en determinado periodo, ¿verdad? Y el no poderles haber notificado antes de esos 15 días, pues muchas veces también les puede perjudicar, ¿verdad? Les puede Hay quienes perjudicar. a veces piden por emergencias y esos 15 días ya pasaron, anteriores a la fecha. Creo que no están interpretando bien el artículo, porque es un aviso nada más. Se tiene que dar 15 días antes de que la persona vaya a salir de vacaciones. Se le Solo notifica que avisarle, se da vacaciones. ajá, que se va de vacaciones. De acuerdo al artículo 137 del Código del Trabajo, de la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio por escrito a petición del patrón o del trabajador, basándose en empresa. O sea, debe de haber una constancia, porque no hay aquí hay una programación, pero ya vimos que esa programación puede que no se cumpla al 100%, entonces debe de haber la notificación del periodo cada vacacional trabajador. a cada trabajador, por supuesto. De hecho, eso se realiza a través de un sistema. Así que lo que mencionaba la licenciada, la norma que citaba, se refiere a dejar constancia por Del parte goce. del empleador de que ya las Así es. gozó. Y en este caso, según la redacción, lo que dice aquí es 15 días avisarle que se va a ir de Sí, vacaciones. notificarle. Exactamente. Entonces, lo que mencionaba el licenciado Sandoval es de que precisamente para eso es la programación, para que se tengan establecidas las fechas de que Y yo ya sé cuándo me voy. yo sé cuándo me voy, solo tengo que hacer la gestión que me corresponde. Esto consideramos que afecta al trabajador, porque se han dado casos de emergencia que el trabajador dice 2 días antes me surgió un viaje y necesito pedir mis vacaciones ahorita. Entonces la parte empleadora generalmente ha otorgado las vacaciones cuando son una emergencia. En este caso no se cumpliría con esta norma de darle el aviso de Con 15 15 días. días. Ajá. Esos son casos Y excepcionales. por sistema siempre se les avisa, ¿no? Y estoy de acuerdo en que en algunos momentos se retrasan. Y hasta podría ser que ella regresó, pero el aviso le llega porque es por sistema, señores del tribunal. Entonces, una vez se graba, automáticamente va. No es una condición de alguien que tiene que ir a notificarse, notifica por correo, por Pero mail, podría quedar tal vez por correo, por la vía, no sé. pero nosotros creemos que el aviso de que va a gozar no es el que deberíamos identificar, sino que el goce de esas vacaciones, ¿no? Que usted se va a ir tal día. Yo reitero que el que se le dé el aviso 15 días, o sea, la parte empleadora va a estar obligada a dar cumplimiento a la norma de 15 días, y el que lo pida 5 días antes no se lo Tendría vamos que a ser, dar. no se lo Va a damos. afectar al trabajador porque no le hemos dado el preaviso de 15 días. Pero son casos excepcionales. Podría consignarse también que salgan casos excepcionales, ¿no? Porque a mí me acaba de pasar, yo salí en vacaciones, de vacaciones en julio, empecé mi primer día de vacaciones y a mí no me habían notificado ni me habían mandado el aviso de Pero pago. ya estaba programado. Ya estaba Entonces, programado. yo pienso que sea programado, no podría Pero decirle. yo sí hice la consulta a recursos humanos, porque en la institución es del conocimiento de los que laboramos ahí, que por la circunstancia más mínima corre el proceso disciplinario. Y yo realmente no estaba debidamente notificada del goce de las vacaciones. Entonces yo llamé a la delegada de recursos humanos y ella me indicó que por exceso y por carga de trabajo ellos ya ni estaban notificando. O sea que eso es una obligación del patrón. Y me notificaron, creo que yo las había regresado ya en mis vacaciones cuando me cayó el correo, ¿verdad? Así. Es un ejemplo. Yo no tendría objeto, es que eso tiene que ser antes, después ya no. Así. Sí, pero la SATA ha sistematizado muchos de sus procesos de licencias, de vacaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente al ingresarse esa programación, ya se tiene por enterada la gerencia de recursos humanos y ellos como trabajadores y la misma dependencia que ya lo programó, en qué fecha se va a ir cada una de las personas. No tiene que volver a preguntar, ¿será que ya me puedo ir mañana? Porque Sí, para no eso sabe. ya se hizo una Yo programación, entiendo. es una sistematización. Sí, porque esto es para cubrirse el trabajador, porque puede ser Claro. que le digan, mire, ¿y usted dónde está? Estoy de vacaciones. Ah, pero usted no. Y han llamado a compañeros a que se presenten estando dentro de su periodo de vacaciones. Acabamos de llevar un caso. O sea, eso no es nada nuevo en Marco. O sea, inclusive
nos han caído nombramientos para capacitaciones estando dentro de nuestro periodo de vacaciones. Y otra cuestión, recordemos que esa famosa programación, al trabajador no le queda copia de la programación. Entonces en algún momento no puede llegar a justificar. ¿Cómo hace para saber entonces que está de vacaciones? Ahí está la famosa notificación. Los trabajadores tenemos que presentar una solicitud indicando a qué periodo, de qué a qué días, cuántos días y a qué periodos. Eso está en el sistema. Eso depende de cada trabajador ingresarlo y después se entrega incluso en papel y les siguen de recibir en la gerencia o en las delegaciones de recursos. Que de hecho esta solicitud Así pasa es, por varias firmas. Sí, el jefe inmediato firma, como dice la compañera, firma el interesado Y la máxima autoridad de la. O sea, no es solo por una programación que en su momento se haga en X día con el jefe inmediato, sino que hay un formulario que debe de ser. Son cosas que se van haciendo costumbre y que definitivamente no se ponen. Dice aquí, el patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los 60 días siguientes a aquel debe mostrar efectivamente sus vacaciones. O sea que esta es obligación del patrón, no tiene el trabajador solicitarlo, el patrono es el que está obligado a hacerle saber al trabajador cuándo se debe de ir de vacaciones. No. Porque si uno... Ahí técnicamente si usted no hace la solicitud, no se va. Así es, sí. No se va, Pero no y te si tiene se que va, pagar. le giran proceso disciplinario por irse, porque no cuenta que se fue. Con conjeturas es más que complicado trabajar. ¿Verdad? No son conjeturas, dicen la ley. Es la realidad. Entonces, Nosotros queremos que se quede, sí. Y que quede a criterio de los morales. ¿No se aprueba entonces el numeral 3? tomando en consideración lo del artículo 132 del Código de El numeral 4. ¿Qué va a estar? Sí. Antes de que lo regañen. Sí es así. ¿Para qué nos mientas? Yo no sé para eso. Los que van. Está como los chinos. Qué bueno. Gracias. En relación a ese numeral, estando al referéndum esta comisión, pues sí lo solicitaríamos que quedara pendiente para ser sujeto de consulta a las Se autoridades. queda entonces pendiente el numeral 4. Sí. Numeral 5. Disposiciones complementarias.
Voy. Ahí, mira, están embarazadas. Después de regresar de su, ¿cómo es? De su, para agarrar vacas. Al efecto deberá notificar al Parlamento de Recursos Humanos por unos 15 días hábiles previos a la conclusión de su periodo post. La coincidencia entre descanso por maternidad y vacaciones y la motivación implica la pérdida de este último descanso. No. Se pierde el presidente. Y después luego dan las posibilidades de vacaciones anuales, para cuando el efecto de sí, no la conciencia entre el Estado y el que no tiene que ver. No, vamos a desistir del último párrafo del literal A, honorable tribunal, donde indica la coincidencia entre este descanso por maternidad y vacaciones no implica la pérdida de este último descanso para los trabajadores. Que ya se está haciendo, y el veces que ya se está, dicen ellos que ya están haciendo, están programando los que tienen más acumulados, más de 2 periodos de vacaciones. Sí, eso no lo estaban haciendo, lo hacen. Entonces, ustedes han suprimido un párrafo, ¿verdad? El último párrafo del literal A. De la literal A, el último párrafo. Y el C también, ya no tendría que ver. No, entonces ¿qué si lo hacemos? Sí, no está de más. Bueno. Estamos con la literal A. Sí, porque lo que sucede es que argumento que tuvo también a su bebé, ya pueden usar el periodo completo. En cuanto a las personas que tienen atrasados periodo de vacaciones, entonces ahorita aprovechando que tienen 3 años, una vez tienen 3 meses, para eso nosotros vamos ahorita encaminados a que la gente ya no se vea. Sí. En cuanto a las disposiciones complementarias que se proponen, esta comisión en cuanto a lo establecido, consideramos que se contraviene con lo ya establecido en los artículos precedentes en cuanto a las vacaciones, ¿verdad? No podemos en este momento poder indicar que se vaya a otorgar las vacaciones cuando una trabajadora entre en su periodo postnatal, porque no sabemos qué tiempo tiene, si ha cumplido el año, ¿verdad? Entonces, la SAT va encaminada a través de la Gerencia de Recursos Humanos a regularizar todos los periodos de vacaciones de las personas que tienen atrasados. Entonces, no podríamos entrar a otorgar o a pensar que se va a otorgar cuando efectivamente tal vez ni siquiera haya cumplido los 150 días de empezar a laborar y obviamente ya está ella teniendo o dando a luz a su bebé, pues. Entonces yo creo que el espíritu de ellos en ese artículo es por aquellas personas a las cuales ya se les deben 2, 3 años y que ahora pues obviamente están en periodo postnatal y que aprovechar como para gozar esos periodos pendientes, pero la SAT no va en esa línea actualmente. Honorable tribunal, esta es una disposición que va encaminada a la madre que está lactando y que acaba de tener a su bebé. Es una disposición que se da en muchos lugares de trabajo del Estado,
para que la madre comparta un poquito más con el recién nacido. Lo digo por experiencia porque yo cuando tuve a mi hija automáticamente salí del post y entré de vacaciones, o sea, solo para estar un mes más con la bebé. Eso es lo que busca esta norma, estar un mes más con la bebé, ¿verdad? Recién nacida, dejarla un poquito más decidida. Eso es lo que busca esta norma. Yo creo que como mujer la defiendo y como las trabajadoras de mi representado también la defiendo en ese sentido, que lo que se busca no es tergiversarlo, porque esto no van a ser todas las mujeres, sino que las que den a luz pues, en ese periodo de que puedan gozar un periodo más larguito para estar con su bebé. Sí, aparte el artículo en su redacción es clara en el sentido de que dice hacer uso de sus vacaciones anuales siempre y cuando no hayan hecho uso de las mismas previamente, ¿verdad? Quizás tal vez ahí es porque lleva un poquito más de intención en el tema y no estamos en desacuerdo con lo que la señora abogada está planteando. Es más, estamos de acuerdo y conscientes del tema que ella dice. Lo que sucede es que cuando pide o al pedir esto, hasta que regrese, van a empezar a gozar de su periodo de lactancia. Entonces ya no terminan siendo los meses que por lactancia se le da, sino que incrementa todavía más. Entonces, ya casi el bebé ya casi caminó, ya no hay lactancia, se desvirtúa adelante de haber gozado precoz y sus vacaciones el periodo de lactancia, para lo que realmente fue creado ese derecho. Entonces, por ahí va la línea también de cómo se quiere aplicar esta redacción. El periodo de lactancia es una hora. Sí. Sí, lo que sucede, nada que decir la licenciada, es que ya hemos tenido casos en recursos humanos que se les ha otorgado a las trabajadoras vacaciones posteriores al periodo postal. Entonces, cuando regresan de sus 2 periodos de vacaciones, argumenta la trabajadora que hasta ahí empieza a correr los 10 meses del periodo de lactancia, porque el Código de Trabajo establece que es al retorno de sus trabajadores, de sus labores, son 10 meses. Entonces, tal vez dejar la excepción de que que esos meses se les puede otorgar las vacaciones, porque de hecho lo hacen recursos humanos cuando lo solicitan. Pero entonces lo que se está haciendo es interrumpir y se tienen que regresar 2 días para que ya regresó a sus labores y después de los 2 días se les dan las vacaciones para que esos 2-3 meses más que pidan van incluidos dentro del periodo de 10 meses de lactancia. Pero no creo que se superar esas condiciones. Lo que se busca es superar esas condiciones. Entonces, yo creo que. Entonces regresa, se fue 4 y tenía 5 meses, son 9 y el bebé tiene 9 meses, ya va a aprender a caminar, ya no cumple el periodo de vacaciones. 1 año y medio, 2 años, ya no es el periodo de la lactancia, que es el fin de beneficiar al bebé con una lactancia. Ese es el fin de la lactancia. Acá lo que se busca es mejorar, es superar las condiciones que ya están establecidas. No estamos hablando de que si tiene 8 periodos vencidos, va a gozar 8 periodos vencidos de corrido y hasta después le va a correr el tiempo. O sea, no. Estamos hablando de un periodo razonable. Y como les digo, es para, al final de cuentas, esto es un derecho humano, ¿verdad? Que la madre pueda compartir con su hijo. Quiere buscar Ajá.
Sí, no hay nada de sentido, pero estamos protegiendo las ¿Cómo quedamos entonces con estas disposiciones complementarias? La coincidencia entre descanso y vacaciones no implica la pérdida. Aquí lo tengo, creo. Sí. ¿Qué busca? Tiempo. Entonces, ¿esto quiere ver? La coincidencia entre descanso por maternidad y vacaciones no implica la pérdida de este último descanso. Ah, sí. Sí. Creo que sí. Aquí está. Literal acá. ¿No está? No, leer la hora de la maternidad de la trabajadora a quien no le debe exigir. Dice, en época de lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos natales serán ampliados según sus condiciones físicas por prescripción médica. Ahí sí que velando por el bienestar del menor en todo caso, ¿verdad? Y obviamente por la condición de cada trabajadora en su periodo postnatal. Proponemos una redacción para que sea un tanto más comprensible, pero que también a la institución le deje claro cuáles son los aspectos que se determinarán. Es decir, que la redacción a proponer sería que después de su periodo postnatal las trabajadoras podrán a su conveniencia hacer uso de sus vacaciones anuales siempre en un periodo más, es decir, solo un mes. Solo un mes. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que podríamos agregar. Sabemos que vamos a tener básicamente el reparo de muchas trabajadoras que van a decir entonces, pero hasta ahí empieza mi periodo de lactancia. Entonces, casi ya nos estamos aventurando a tener ese inconveniente, pero trataríamos de hacer, de socializar en que obviamente pues ya también se les estaría casi que concediendo a ellos 11 meses de lactancia, pues, ¿verdad? ¿Estamos entonces de acuerdo con esa redacción? Así es. Sería entonces, después de su periodo postnatal, las trabajadoras podrán a su conveniencia hacer uso de un periodo vacacional anual. ¿Sí? Sí. Y continuando con la redacción, siempre y cuando no hayan hecho uso de las mismas previamente, punto, para el efecto deberán notificarlo al Departamento de Recursos Humanos por lo menos 15 días hábiles previos a la conclusión de su periodo postnatal. Hasta ahí. Porque lo demás ya se retiró. Eso exactamente. Sí, eso ya se suprimió. Sí. Literal B. Eso ya lo estamos. Pues como repito, ya se tiene una programación y una política de poder básicamente otorgarles a todas estas personas que se tienen más allá de 2 periodos el poder actualizar cada uno sus periodos, ¿verdad? ¿Lo aprobamos? No está de más. Sí se está realizando, ¿verdad? Entonces, la redacción indica también de establecer un plan especial de goce de vacaciones.
¿verdad? Entonces, nosotros sí, por la condición en la que estamos negociando este pacto, sí tendríamos que consultarlo, ¿verdad? Para el plan, porque no... Plan o programación, Sí. tal vez no sé. Sí, porque o sea, no es claro la redacción en este sentido. Para nosotros como institución, pues el plan sería que ya para las personas no tengan acumulación de periodos. Ese es el plan Ya se como está- tal, Ya se está realizando. ¿verdad? Se está Lo regularizando. suprimimos, si ya se está Bueno. realizando. Esa es otra opción. Si ya se está realizando también. Sí, lo podemos suprimir. Lo podemos suprimir. Sí. Se suprime la literal B. Sí, que no está aquí. La literal C pasaría a ser la B. Sí, así es. ¿Sí? Exactamente. Canceladas o suspendidas, no sé. No. Sí, suspende. Es que canceladas, suspendidas. Sí. Qué familia. No, sí tienes razón ahí. Sí, Yo creo que están cambiando ahí una palabra que serían Canceladas por suspendidas. canceladas por suspendidas. No podrán ser suspendidas. Hay muchos casos en los cuales también la suspensión de esas vacaciones proviene del trabajador. Entonces, sí consideramos que mejor sea objeto de una recomendación por parte del tribunal. Y si podríamos, por ejemplo, acá agregar que no podrán ser suspendidas, salvo casos especiales. El problema es que eso queda, sí está bien, mas sin embargo eso queda a mucha interpretación, salvo casos. Pues sí. O especiales o casos justificados, porque podría ser también que el trabajador necesite que va a ir a tal, pudiera ser, ajá, y que solo quiere 10 días, dice, mire. Bueno, eso es nosotros con el afán también de organizar un poquito, porque sí entendemos que a veces el trabajador quiere hacer como se le da la gana y no respeta la programación, pero si eso es motivo lo podemos modificar, nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso. No sé si están de acuerdo. Sí. Y que no podrán ser suspendidas, salvo casos especiales o causas justificadas, no sé. Salvo causas justificadas. ¿Sí? Perfecto. Entonces se aprueba con la modificación de que salvo causas justificadas. Serían no podrán ser suspendidas, salvo causas justificadas. Sí, sí. Tal vez la palabra otra que nos hace como un tanto, que no concuerda en cuanto a la organización de la administración es la palabra superior, tal vez aprovechando eso, autorizadas por el jefe inmediato, porque jefe superior inmediato básicamente no existe, pues, o sea, es el inmediato, ¿verdad? Ya la superioridad también es una palabra un tanto militarizada, entonces, sí, en todo caso proponemos, ¿verdad? Para la redacción. Por el jefe inmediato. Sí, jefe inmediato. Sí. Es que sí, ya se le da otra categoría y no.
Ahí estamos. Se aprueba entonces la literal 6. Que sería Superlativismo, la literal B. superior solo Dios. Pero nosotros lo estamos haciendo. Aquí vamos a sacar yo los guantes. A recargar. Traigo una manopla. Ahorita no digamos nada. No sé si están de acuerdo las partes. ¿Quieren ir al baño o suspender unos 10 minutos? No. ¿Ah? ¿Sí? Entonces vamos a suspender unos 10 minutos y regresamos a las 11 horas con... cuando son a las 11 horas con 42 minutos, reiniciamos esta audiencia y vamos a seguir entonces con la discusión de los artículos del proyecto de pacto. ¿Sí? Gracias, señor. Solo previo al retirarnos al receso, no se dio lectura para ver cómo quedaba ese numeral. Se había quedado suprimido la literal B y que la C pasaba a ser la B. Pero que no se le dio lectura para ver cómo había quedado la modificación final. Sería toda vez las vacaciones hayan sido autorizadas por el jefe inmediato por medio del sistema Profis, las mismas no podrán ser suspendidas, salvo causas justificadas. Así quedó, ¿verdad? Considerando que si no solo salvo causas justificadas, si yo lo pongo en el lugar del trabajador, no voy a tener retirado cuando van a hacer las cosas justificadas, por ejemplo, para mi empleador, de suspenderlo. O que yo le diga, mire, yo necesito que el trabajador no lo pueda hacer, ¿verdad? Porque se entendería que es en ambas vías. Sí. Pero para tener claro cuáles van a ser. Ya, por ejemplo, en el caso que ponía que usted se va a ir de vacaciones a un lado, ya tiene su boleto y se lo cambian, usted dice, mire, tendría que justificar, no solo decir es que yo quiero que me la suspenda. Pues podríamos salvo causas a petición del trabajador por causas justificadas. Que sea a petición del trabajador. Pero podría ser también a petición de la parte patronal, ¿o no? Eso es lo que no queremos. Bueno, si ahora ya se le está buscando como que la ambigüedad a esta situación, podríamos también como parte empleadora decir que actualmente la SAT maneja el sistema PROSIS, que es un sistema, ¿verdad? Básicamente, pero mañana ya no podría hacerlo también, entonces también ahora surgen esas contradicciones, pues. No sé si tal vez hasta cierto punto valdría la pena que el sindicato suprimiera en todo caso mejor esa literal. Modificación de la educación. A manera de garantizar que el trabajador no se vaya a ver transgredido de que se encuentre de vacaciones y que le estén llamando por todos los medios empezando a localizar para que se cancele el trabajo. Porque se ha dado. Sí, pero yo pienso que eso tendría que ser justificado, no es por capricho del patrón, digamos, sino que por su necesidad en el servicio, por decir algo. Y si está de vacaciones, muchas veces tampoco la institución va a saber dónde está, pues. O sea, ¿suele pasar que le suspenden o no suele pasar? Eso habría que ver. Bien. Con una llamada de teléfono. Con una llamada. Pero ahí está, por eso tendría que ser justificado, porque es que se están suspendiendo. Pero lo que entiendo yo es que el compañero está proponiendo, la parte sindical está proponiendo que solo sea justificado de parte del trabajador. Ajá. Exactamente. Es correcto. Porque se entiende que si ya se autorizaron, o sea, si es un derecho, está constituido plenamente, no debe de estar sujeto a una cancelación. O sea, te autorizo, pero no, ahora mejor te cancelo. O sea, tú tienes que salir a pasar sus vacaciones.
Aquí considero también que previo a ese tipo de utilizaciones de vacaciones, siempre la institución ha manejado el hecho de decir, bueno, se va a ir A, pues tenemos a B, tenemos a C. No significa que porque hace 3 vacaciones se paralizó toda la institución. O sea, tendría que ser realmente una cuestión, en el caso de la parte patronal, que sí sea merite la suspensión, pero tendríamos que delimitarla. Ahora, para el caso del trabajador, pues también se ha dado el caso de que el trabajador, por X o Y circunstancias, se le suspende una operación, un viaje o algo, entonces ya no tendrían sentido sus vacaciones o se les trasladó la fecha de un examen técnico profesional, por ejemplo. O sea que son causas posibles. Pero eso tiene que ser para ambas partes, no puede ser solo para uno. Pues si no quitamos y vacaciones. Yo creo que lo vamos a quitar y nos vamos a coger lo que dice la ley, que no puede ser suspendido el periodo de vacaciones. Ahí estamos. Ni uno ni otro. Sí. Entonces se suprime la literal C. Muchas gracias. Entonces se suprimió la literal B y C. Sí, es correcto. Solo quedaría la literal A. A. ¿Estamos de acuerdo? Que se suprime la literal B y C. Sí. Aprobado entonces este numeral y se suprime las literales C y B y C. Quizás ya no tendría sentido quedar con literal A también. Solo Disposición complementaria. Sí, sería solo una. Disposición complementaria. Queda establecida la siguiente. Queda establecida la siguiente, ajá. Sí. Porque solo es una. Ahí sí. O ninguna. Eso no se entiende para nada. Pues establece las siguientes. Sí, pero... Se buscaron al asesor que supuestamente ha negociado miles de pactos y... Entonces nos toca discutir el artículo 22 que se refiere a las licencias. El numeral 1 se refiere a la licencia de los miembros del comité ejecutivo. La FA también cuenta con pases de salida, donde los trabajadores piden permiso para retirarse hasta 4 horas por día. Y miembros del sindicato solicitan pases de salida para hacer actividades sindicales, además de los 6 días de licencia. Y sí se han concedido. Se les ha otorgado por parte del jefe inmediato esos pases de salida para actividades sindicales, además de los 6 días que se les otorgan. Sí. Gracias. Solo para ampliar a la licenciada que no estuvo presente en las diligencias de la Inspección General de Trabajo. Efectivamente se llevó a cabo una situación referente a los pases de salida administrativos que no tienen nada que ver con el tema de las licencias que indica el artículo 21 del trabajo. Entonces creo que argumentar o traer a colación temas que han sido ventilados en otras instancias que son ajenos a lo que está acá indicado no tiene sentido, ya que es bien puntual lo que ha sido. Sí, aquí habría que dejar establecido el número de días. Gracias. Sí. Sí, obviamente en ese sentido, pues esta delegación pues no podría en ninguna manera acceder, no se ha puesto acá sobre la mesa si en algún momento la Superintendencia de Administración Tributaria les ha limitado a ellos el ejercicio de su función sindical, tampoco se han tenido propuestas, por así decirlo, como para
determinar que necesiten gozar de más tiempo para el ejercicio de esas funciones, ¿verdad? Como también se podría decir que actualmente son personas que no están bajo ninguna supervisión de sus jefes inmediatos, pues. Entonces se les ha tenido cierta preferencia, ¿verdad? En algún momento, a pesar, como lo dice el compañero del sindicato, que no hay que traer a colación, pues, pero sí, en otro momento sí también se discutió en la Inspección General de Trabajo con relación al marcaje que debían de tener los miembros del sindicato, y al día de hoy todo eso no se cumple, pues ellos no marcan, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, sí gozan de sus 6 días, ¿verdad? En todo caso, pues, como institución, también se les han dado ciertos beneficios al ejercicio de su función sindical. Entonces, tal vez sería así, como lo decía el señor juez, determinar días, pues esos días hasta cierto punto también nosotros nos tendríamos que llevar esa propuesta en virtud que estamos al referéndum, como para poder tenerlo que consultar, pero de primera mano no podremos acceder a eso, y menos al Consejo Consultivo, pues así como ellos indicaban al principio que ni siquiera ellos mismos los conocen dentro de la institución, esta comisión desconoce también quiénes sean los miembros del Consejo Consultivo, pues. No, aquí es solo para los miembros del Comité Ejecutivo. Pero hablan al final, y hasta por 10 días en un mes a los miembros del Consejo Consultivo, al final. Y ya se dijo en artículos anteriores que la función de ellos es básicamente asesorar, ¿verdad? En forma permanente, pero aquí se refiere en forma permanente. De tiempo completo, señor juez. O sea, si duran 2 años, los 2 años. Así es. Todos los días. Todos los días. Sí. Entonces, sí. En ese sentido sí lo consideramos inapropiado, pues. Esa es mi duda, o sea, todos los días, los 2 años, todos los días tienen permiso de sindical. Esa es la solicitud. No es que lo tengamos en la Ahorita no lo tenemos. Es lo que se pretende que Sí. No, es que, Vamos a ir por partes. Creo yo que es necesario ampliar un poquito en relación para que tenga el tribunal un poco más claro a qué obedece esta solicitud. Acá, pues la contraparte mencionó un tema ahí de permisos administrativos. Sin embargo, sí se tuvo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y se indicó de que esos permisos administrativos iban a ser exclusivamente permisos de carácter personal y no sindical. Entonces a la persona que estaba utilizando esos permisos, pues ya se limitó esa utilización de esos permisos de 4 horas. Luego, el tema de que comenta acá el señor asesor en relación a las personas que no marcan de la directiva, solo somos 2 personas que nos dedicamos a actividades de supervisión. Los otros miembros del comité ejecutivo sí marcan regularmente, o sea, no hay ningún beneficio en relación al tema del marcaje para las demás personas. Nosotros sí, como indiqué, por el tema de la supervisión que realizamos en las distintas aduanas de la regional central. ¿Por qué solicitamos esta cantidad, el dedicarnos a una actividad sindical de carácter permanente? Primero, por lo complejo que es la institución en sí, por la representación que tenemos nosotros a nivel nacional, donde lamentablemente nosotros solo podemos prácticamente asistir a la mayoría de situaciones que se suscitan dentro del perímetro de la capital. Como les comentaba yo en mi exposición en la audiencia anterior, se hace necesario la visita, la presencia en otros centros de trabajo, donde por término de distancia, donde por situaciones que nosotros no podemos llegar directamente a platicar con el trabajador, sacarlo de su trabajo y decirle, mire, ya venimos, venga a platicar con nosotros, a ver qué está pasando. Tenemos que esperar que termine su jornada de trabajo para podernos reunir con ellos. Entonces, todo eso sería el uso de licencias sindicales que la ley nos confiere, que se estarían yendo prácticamente en cuestión de 1 semana o 2, que es como usualmente sucede. Entonces,
buscamos el término de la licencia sindical permanente a efecto de poder dar cumplimiento a todos los requerimientos que se hacen necesarios, tanto dentro del perímetro de la ciudad, así como en el interior. Sabemos que las aduanas están retiradas de la ciudad capital, entonces se hace necesario, como les digo, tener esa disponibilidad de poder asistir a los centros de trabajo para poder estar en contacto, en constante relación con los trabajadores afiliados a la organización. O sea, esto no es un capricho. De hecho, nosotros sí ya hemos realizado solicitado que se amplíe el término de las licencias. También ya habíamos solicitado, primero solicitamos la licencia de carácter permanente, se nos envió. Solicitamos la ampliación de las licencias. Lo que hicieron fue una burla, honestamente, porque el ex superintendente Solórzano lo que hizo fue sacar una encuesta y que los trabajadores votaran si era necesario que los miembros del comité ejecutivo tuvieran más tiempo de licencia, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nunca se le ha dado la seriedad del caso, ni se han escuchado los motivos que consideramos son suficientes para poder solicitar esta petición. Para agregar ahí un poco, los 6 días de licencia son muy limitativos. Sí, pero también permanente es muy... Entonces, sí, nosotros estamos conscientes de que cuando nosotros hacemos la solicitud de permanente, ¿no? Y si se da cuenta, es para todos los miembros del comité ejecutivo. Nosotros inclusive entre nuestras propuestas hemos llegado al punto de decir, bueno, ya hicimos un análisis y un estudio, entonces que no sea para todos los miembros del comité ejecutivo, pero sí necesitamos miembros del comité ejecutivo que estén en atención permanente de la sede sindical. Nosotros, al día de hoy por hoy, hemos inclusive tenido que mermar de nuestro salario el requerir licencias y goce de salario para la actividad sindical, pudiendo nosotros superarlo a través del pacto colectivo de condiciones de trabajo el número establecido en ley. ¿Por qué no? Al día de, por darles un ejemplo de servidor, en el mes de septiembre, llegué a alcanzar 10 licencias sindicales. Me superé por el límite de las 6, teniendo necesidad de 4 más en diligencias sindicales, en atención permanente en la oficina. Entonces, solo en la ciudad capital. Y solo acá en la ciudad de Guatemala, coordinando cuestiones a distancia por tiempo, inclusive en horas de la noche, por los compañeros que nos apoyan en el interior, que no lo pueden hacer durante el día, que tienen que esperar a salir y tener que ir a hacer contactos después de la jornada para darle de alguna manera vida al movimiento sindical en el departamento. Por eso es de que se hace necesario. Ya nosotros con ese tiempo pues ya podríamos inclusive estar ya organizándonos de mejor manera, estar presentes, ya nos van a tener ahí, vamos a poderles asesorar de una mejor manera, pues nosotros somos los primeros llamados en capacitar y orientar a nuestra base. Bueno, ya se dijo que se va a hacer la consulta, ¿verdad? Entonces, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Entiendo que no. Sí, pero vale la pena tomar en cuenta que obviamente el ser líder sindical no es una profesión, pues entonces obviamente ellos como empleados de SAT están al servicio de la institución y ahora pues al servicio de sus compañeros de trabajo. Para eso existe también una cuota sindical con la cual ellos pues deben de mermar lo que el compañero del sindicato decía, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, pues nosotros al amparo del artículo 61, pues el numeral 6, esa sería la propuesta, ¿verdad? Siempre vamos a hacer la consulta a referéndum, pero también que se tome en cuenta que ahorita también se contradicen ellos en cuanto entonces al ejercicio de la función que van a tener las filiales que se habló en los delegados en las audiencias anterior. Entonces, que también reflexionen en ese sentido para ver al final cómo encontramos un acuerdo en común, ¿verdad? Si al final pues también la propuesta va a ser que solo el secretario y el secretario determinados van a ser los que ellos proponen, tal vez también sería por parte de ellos reflexionar sobre este aspecto para una próxima audiencia traer una mejor propuesta. Así es. Bueno, queda pendiente entonces de aprobación del artículo 22, numeral 1. Solo, señor juez, solo para, tomando en cuenta
lo que acaba de mencionar el asesor de la parte empleadora, pues nosotros estaríamos dispuestos a ya no tomar en cuenta el tema de los delegados. Se quedaría para una segunda negociación a futuro, exactamente. Y sí que se considerara por lo menos otorgar licencia sindical permanente a 3 secretarios del comité ejecutivo. ¿Cómo se va a llevar la propuesta, verdad? Se va a la propuesta, se le va a hacer ver al súper lo que establece la ley en cuanto a los días, a ver si hay una contrapropuesta con respecto a eso. Siempre tomando en cuenta que ya se dijo que solo sería para 3 miembros, ¿verdad? ¿No? Y que lo tenga en cuenta el tribunal a la hora de dictar su recomendación. Que se está retirando el consejo. Y que se está retirando el consejo consultivo de esa propuesta. Pasamos al numeral 2. No sé si ya se otorga algún permiso en cuanto a eso, en cuanto a esos extremos. Ya lo teníamos regulado. Pero no son esos días. El reglamento establece licencias con goce de salario. Se concede licencia con goce de salario al funcionario empleado en los casos siguientes. El A, cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o la persona con la cual el trabajador estuviera legalmente unido de hecho, de sus padres, hijos o hermanos por el plazo de 3 días. 3 días. Ah, bueno, sí, ahí puede haber alguna negociación, ¿verdad? Si es que se quiere aceptar. Pero tendríamos que consultar. ¿Matrimonio? Por 5 días. Ahí estamos iguales. Ese está igual. ¿Sí se está concediendo ese permiso? Sí, de matrimonio. Sí. No se casa. Estamos divorciados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o lo omitimos? Porque si ya está regulado. ¿No? Eso lo que pasa es que si no la reforma de reglamento lo digan. Ah, bueno. Sí. Entonces, no, porque el reglamento de trabajo no puede disminuir. ese es un derecho adquirido. Claro, pero como no está ni aprobado por la inspección de reglamento. Porque no debe. Bueno, entonces vamos por partes. En el caso del literal B habría que ver si se queda igual o no, porque ya está regulado. Sí. La literal A se va a someter a consulta. La literal C. Se otorgan por nacimiento de un hijo 2 días y 3 días cuando el nacimiento ocurre en un departamento geográfico distinto de la ubicación física del trabajador. Eso hay un aumento básicamente entre 7 y 8 días. Sí. Pues. Entonces eso también habría que consultar. Lo vamos a... Sí, lo van a consultar. Ya se están dando los intereses. La literal en D. También se otorga un día de cumpleaños. Ya se otorga. Sí, solo que en la redacción habla por aniversario de su nacimiento, un día. Entonces ellos por un día por motivo de cumpleaños del trabajador. Ajá, es lo mismo. Es lo mismo. Por eso, vamos a ver al final cómo queda redactado, ¿no? Pero ya se está dando. Sí, pero puede quedar aquí establecido. En la literal E. Ese No está en el reglamento. 5 días hábiles. Sí, no. Muy amplio por enfermedad de los familiares, implica que tiene gripe mi mamá y me tiene que dar 5 días hábiles para... Habría que Sí, pero lo que pasa es que habría que... Y el certificado médico a estas alturas sabemos que a veces pues, la gente hace hasta lo imposible por tratar de conseguirlo y no muchas veces es real, ¿verdad? Entonces nosotros sí no consideramos que podemos aceptar bajo esos términos esa literal. Tal vez habría que hacer una graduación de la enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Una intervención quirúrgica que... De hecho que el que autoriza las licencias es el superintendente. En muchos casos, si se le
pide, a pesar de que la gente tenga sus vacaciones y que pueda hacer uso de ellas, también hay solicitudes de licencias con goce de salario en la cual se han otorgado. En Pues. casos justificados. Exactamente, exactamente. Entonces, la autoridad como tal. El reglamento establece las licencias especiales. Así que Es dice. facultad de en casos que no están establecidos con goce de salario, facultad del gerente de recursos humanos de otorgar 3 días bajo su consideración y del superintendente hasta 30 días, con goce o sin goce de salario. Y se ha otorgado por parte del superintendente como muestra de buena voluntad a los trabajadores por casos de enfermedades, por casos incluso de un viaje emergente también son otorgados. Son las licencias especiales. El problema es que esto no se da de manera inmediata, ¿verdad? A veces hay personas que no tienen dónde, sus hijos están enfermos, así sean, como dijeron, pero es una gripe. Hay gripes que son fuertes, son gripes serias, para los niños es distinto. Entonces, esto busca más en relación a que usualmente cuando existe una enfermedad, esto lo hemos tenido quejas de muchas mamás, esa es la verdad, muchas mamás de que, mira, fíjate que no tengo con quién ver a mi hijo está enfermo, una situación de esa naturaleza, se ve la angustia de la persona, o mi papá ya está grande, está grave, alguna cuestión así, y entonces todo eso se vuelve un proceso muy, muy burocrático para que se autoricen ese tipo de permisos. Nosotros lo que buscamos acá es que la persona tenga esa necesidad de poder estar viendo en la casa a su hijo, a su mamá, que tenga enfermo, como pueda tenerlo, o sea, y que demuestre. Yo sé lo que dijo el señor asesor en relación a que en algún momento se pueden buscar métodos para conseguir estos certificados, sin embargo, las relaciones siempre se tienen que tomar de buena fe, ¿verdad? Y esto es lo que se busca en este artículo, la presencia del trabajador con el ser querido convaleciente. Señor, Sí. no estamos en desacuerdo en ese punto porque la humanidad es importante. Pero será importante también tener claro que el hecho que queden aquí los derechos que se logren acordar o que ustedes recomienden no quiere decir que no tengan un procedimiento, porque es que tenemos que documentarlo también. Entonces, ahí le mando el certificado y yo ya me fui, que no vaya a pensarse que las cosas tienen que ser así, porque después cada funcionario como responsable es fiscalizado y si no está la documentación necesaria y todo el procedimiento cumplido, a quien le va a tocar el hallazgo es al funcionario que no esa licencia. Entonces, tal vez no es que no veamos el punto humano, pero no nos perdamos que todo debe llevar un procedimiento que cumplir, porque como administración pública así lo tenemos que hacer. Entonces, tal vez para que quede a la consideración del tema. Y que vamos a pedir la aprobación necesaria porque no nos pronunciamos al respecto, pero la vamos a pedir. Es importante que no estamos en contra de los procedimientos administrativos que pueden darse. El problema es que yo no sé si mi hija ahorita ha tenido un accidente y está hospitalizada. ¿Ya? O sea, en lo que yo pido la licencia y me la otorgan, mi hija se está muriendo en un hospital. O sea, hay que tener en cuenta esas que hay cuestiones emergentes que uno, o si se le murió a alguien a uno, pues, en lo que yo espero que me den entonces, yo creo que eso no cabe el caso. O sea, es cuestiones de emergencia. Esta por enfermedades de los familiares, de un momento a otro, puede agravarse. Entonces, uno puede decir, no estás en el hospital y se es atendido, pero uno no sabe si en ese momento va a eso se refiere esto, y estamos de acuerdo con ella que sí deben de seguirse los procedimientos, porque si no, no estaríamos en un estado de derecho, pero hay momentos en que los procedimientos deben de hacerse después. Sí, no. Y que hay que justificar con posterioridad, claro, pues no antes de. Porque no lo vamos a poner. Sí. Entonces queda pendiente de aprobación al literal E. Sí. Sí, queda pendiente todo. Sí, todo. Sí. Había un
un apartado, hay un adicional. Sí. Las licencias previstas. Número, sí, eso se tendrá que ser que en su conjunto, ¿verdad? Y consensuar. Sí. Numeral 3, asuntos de carácter sindical. En el caso de que se está solicitando licencia con goce de salario, exclusivamente los afiliados del sindicato para que puedan asistir a congresos, cursos y seminarios. Esa es una licencia que otorga el reglamento del trabajo sin discriminación solo a afiliados del sindicato, sino a todos los trabajadores. El 67F establece que otorga licencia por beca internacional de conformidad con la normativa aplicable, por beca nacional de interés para la SAT con opinión favorable de la Gerencia de Recursos Humanos, nombramiento del superintendente y todo un procedimiento. Pero esas licencias las otorga la institución con goce de salario sin discriminación a todos los trabajadores, en el caso de becas internacionales y de becas a nivel nacional. En segundo lugar, aquí se establece el tiempo que dure, ya sea en el territorio nacional extranjero, con la respectiva asignación de viáticos. En el caso de los trabajadores, efectivamente, conforme al reglamento de viáticos, se otorga a los trabajadores en general cuando se atienden congresos, seminarios, etcétera. En el caso aquí que están pidiendo que esos viáticos sean solo exclusivos para los afiliados sindicales, precisamente ese es el fin de la cuota sindical, ¿verdad? Que sea a través del sindicato de que se otorguen a los trabajadores esos beneficios a los que son propiamente afiliados al sindicato. Sí, solo para aclarar también. El apartado 3 dice asuntos de carácter sindical. Nosotros sabemos de que la institución concede becas, seminarios, y es cuando la misma institución capacita a sus trabajadores. Lo que nosotros estamos hablando acá es de cuando nosotros querramos capacitar a nuestros propios trabajadores, a nuestros propios afiliados. Esta delegación obviamente no podría sufragar gastos de esa naturaleza, ¿verdad? El tener que solventarles a ellos sus gastos para participar de las asambleas de la OIT, para participar a las asambleas de los convenios internacionales sobre, ¿verdad?, sobre la juventud y los estudiantes y todos los talleres que existen en esa rama, ¿verdad? Porque es muy limitado. A puras penas se puede lograr hacer becas de carácter para los empleados en el desempeño de sus funciones, mucho menos se podrían sufragar gastos para los miembros afiliados del sindicato para temas puramente sindicales. Eso deviene puramente de la propia organización de ellos, de qué manera van ahí sí que a instruir a sus afiliados y es discriminatorio en cuanto al resto de trabajadores, y eso sí no, esta delegación no podría aceptar ese tema. ¿No se aprueba entonces? No. Solo en cuanto a la no aprobación estamos en cuanto a la asignación de estudiantes. No, todo el contenido, entiendo. De momento nos vamos por partes, pero cuando indica en su parte, una cosa es la licencia con goce de salario de los afiliados y la otra situación es la asignación de viáticos. Entonces, si nosotros necesitamos que nuestros agremiados participen en la asamblea, es necesario que cuenten con los permisos respectivos, porque si no, va a ser una asamblea sin presencia. O sea, yo creo que sí vale la pena ir a respetar y hacer la división de esas dos cuestiones. Sí, la literal A no se
no se aprueba. La literal A no se aprueba. Sí. La literal B. La literal B, obviamente nosotros como parte patronal no podemos asistir a esas asambleas que ellos tengan y obviamente desconoceríamos si realmente el tiempo que dicen que se va a tardar una asamblea es el que efectivamente se realice. Eso podría entorpecer el ejercicio de las funciones de cada empleado que asista, ¿verdad? Iniciar una asamblea o como se han declarado otros sindicatos en asamblea permanente y una asamblea ordinaria que nunca acabe. Entonces no sabemos qué periodos puedan ellos conllevar, iniciar a las 8 de la tarde y pasar todo el día, 2 días en una asamblea, pues. Entonces tal vez deberían de delimitar ellos exactamente. No es muy así, ¿verdad? La asamblea ordinaria, ¿cada cuánto tiempo es? Son 2 al año. Son 2 al año. Las ordinarias. Sí. Que no son de semanas, ¿verdad? Sí. De horas. Un día. Un día. Sí, tienen los trabajadores tienen del interior tienen que venir o ellos desplazarse para allá. Entonces, ¿verdad? Pues tampoco es de que vayan a darse una semana de... Sí, no es un congreso. Sí, habría que por eso. Sí, ¿cómo para dejar establecido? Sí, porque la persona que viene del interior ya es un día del traslado, un día de la asamblea y otro día de regreso. Entonces, eso se convierten en 3 días. Que ser un día. Exactamente, entonces, sí, es que nos ponen en la misma contraposición de cuando tienen que entrar a turno y viven en otro departamento, lo mismo, También pues. se limita entonces la organización sindical en ese sentido. Porque entonces, ¿qué pasa? Si se pone solo un día, bueno, vienen los de ahí. No, aquí unas van a cerca, vendrán los de Sprinta, que es la que está más cerca, ¿verdad? Porque los que están o los que están aquí en El Salvador, que pueden venir en un día, pero los que están tan lejos, y la organización sindical, y el derecho ellos de organizarse, de hacer sus asambleas, De y votar. de que estén sus afiliados presentes en la toma de decisiones, ¿dónde la dejamos? Pero es que no se está cortando, señor Pérez. No, le estamos diciendo que ellos... Que indique, que propongan. Propongan. 2 días. Sí, 2 días. eso sería para la asamblea ordinaria. Igual para el extraordinario. Para la extraordinaria, eso no sé cuántas, pero ordinarias hay 2 en el año. Tendría que haber establecido de una vez, pues. Ok. Ajá. 2 ordinarios. Incluso podría quedar especificado, por ejemplo, por regiones. Región central se supone que no va a tener esos 2 días, pero la región... Ahí está. Para que todo sea justo, pues. ¿Verdad? O sea, no le vamos a dar 2 días a los que están aquí, sino que va a ser solo, incluso el tiempo necesario de la asamblea, mediodía. GRS 1. GRO 2. GRN 2. GRC 0. Creo que por ahí. Sí, los que ellos son. Tenemos una propuesta. Sí. Oigamos la propuesta, por favor. Para la gerencia regional sur sería un día. Para la gerencia regional oriente serían 2 días. Occidente, perdón, serían 2 días. Y para la gerencia regional nororiente 2 días. Y para la gerencia regional central, ningún día. Sí. O, en todo caso, el tiempo que dure la asamblea y tendrían derecho a él. Pues, sí. Porque por lo regular, para que vengan más, la hacen después de las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero esta sería de hacerla en la mañana para que, a modo de que tener más tiempo también para poder. Sí, todo el día.
La siguiente. Sí se perjudica. Prácticamente como que cayera, yo no sé, en un paro, pues una huelga. $1,230. No. Es más de 1,200. No voy a ganar 1,500. Y es bastante gente. Y como hay áreas sobre todo más, no los tienen así, como que no los vaya a afectar. Claro que Ya tenemos las propuestas. Quedaría en la siguiente forma. Licencias. No, la SAT literalmente. La SAT concederá licencias con goce de salario a los trabajadores afiliados al sindicato para asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas por el sindicato de la siguiente manera. Para los afiliados de la Gerencia Regional Sur, un día. Afiliados a la Gerencia Regional Occidente, 2 días. Afiliados a la Gerencia Regional Nororiente, 2 días. Afiliados de la Gerencia Regional Central, 4 horas. Un mediodía, ¿verdad? En todo caso. Esa sería la propuesta. esa propuesta que sea considerada por el tribunal al momento de presentar su recomendación, nosotros en este momento no podemos aceptar, ¿verdad? No se aprueba entonces. Sí, nosotros no la aprobamos porque en la manera en que en muchos lugares está distribuida los afiliados del sindicato sí perjudica el ejercicio de la prestación del servicio por parte de la SAT, ¿verdad? Haríamos hacer para las aduanas, Sí, ¿cuántos afiliados son los del sindicato? 1.300 de 5.300 trabajadores. Sí. Así es. Sí. Nosotros En vamos. algunos casos hay afiliados que se encuentran de descanso, no están precisamente. Por la modalidad en que se trabaja, de 8x8. No todos. Y no es que todos quieran venir tampoco. Sí. Sí, porque ahí va más allá del tema logístico, lo que tengo que gastar. Pero si No solo eso, sino que hay que tomar en consideración también el último párrafo del sindical. Que nosotros vamos a ver quiénes son las personas que van a hacer uso de ello para llevar un control Eso también. y no afectar el buen funcionamiento de De hecho, está en el último paso. sí. El sindicato designará a las personas que harán uso de estas licencias, debiendo comunicárselo a la Gerencia de Recursos Humanos de la SAT por intermedio del Comité Ejecutivo. Pero esa reacción, con todo el respeto, esa no obedece a las asambleas, esa obedece a las licencias para los programas, seminarios, congresos y conferencias. No quieran ahorita cambiar el sentido, pues. Porque ustedes tampoco pueden limitar a sus propios afiliados a quienes van a asistir o no a diferentes asambleas. Ahí la asamblea va
va a llegar la persona que sea afiliada. Puerta también a que el trabajador pida la licencia, pero no asista a la asamblea. Ahí está, es que eso es lo que habría que ver. Que el Entonces, trabajador que hace esa licencia tendría que justificar que sí llegó a la asamblea, porque si se fue a otro lado, entonces ahí no. pero no está así la redacción. No, pues. no está así la redacción, habría Sí, que... la redacción deviene de la literal C, pues. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que el sindicato no puede designar, el que está afiliado tiene derecho a Pues sí, asistir. Ajá. Solo lo que habría que hacer es que ellos establecer Sí, un esa es. control de quiénes son los asistieron y quienes no. Sí lo podemos llevar a cabo, porque de hecho cuando nosotros La palabra correcta es designar. No pueden designar. No, porque Quiera venir. pero es que eso era, porque eso era para las licencias de las de los autoliterales. Sí, el último párrafo es de las otras literales. Así es, de las capacitaciones, exacto. Sí, entonces. pero ese control sí lo podemos llevar a cabo de quienes puedan participar. ¿Quiénes asistieron? Bueno, entonces queda Sí, no se aprueba. criterio. ¿Verdad? No se aprueba. Vale. Sí, si no, no. Numeral cuarto. Asuntos de carácter universitario. No, así nosotros lo superamos. Tiene 30. Pero no la misma cantidad de hechos. Actualmente la SAT otorga licencias por exámenes profesionales 20 días, por examen técnico profesional, general privado, evaluación comprensiva, examen de competencia profesional, ejercicio profesional supervisado, que es el EPS, y un día para examen de tesis. Acá se está incrementando el lapso de tiempo. Ajá. Sí, El número de días. el número de días. 50 días calendario, 40 días. Y en el caso de la carrera de abogado y notario, 40 días hábiles por cada fase del examen privado. Ya vemos muchos, ya no muchos. Gracias a la Mariano Galvez, son 3 pasos. ¿Qué hora ganan sin hacerse exámenes? Como 5 años. Estudiantes. ¿Aprobamos ese o se va a consultar si se puede incrementar el número de días? Sí, ahí sí tendríamos que consultar. Sí. Sí. En todo su contenido. El numeral 4 queda pendiente de discutirse y de aprobar. Ok. Numeral 5. Asuntos de carácter oficial. También se encuentra ¿Sí? la licencia con goce de salario para atender citaciones judiciales, Ajá. el tiempo que tome la comparecencia, debiendo presentar la constancia respectiva y así puede también. Eso está regulado. Sí, pero dice las autoridades judiciales, que eso lo dice ahí, las autoridades de la República, dice aquí, porque si me cita la SAT a mí, o sea, no puede citarlo la Contraloría.
Entonces las autoridades... Sí, tal vez sí. Sí, se está ampliando a las demás autoridades. No solo a una citación judicial, sino una citación administrativa, o yo qué sé. No sé si están de acuerdo que se apruebe. Como se tiene que justificar quién fue la persona que citó, ¿verdad? ¿Qué autoridad citó? Casi. Sí, Y aquí dice citaciones comprobadas. sí. Sí, tiene que demostrar. Sí, o sea, las contralorías. Pero podría entrar a eso. Sí, ya lo tenían dentro de lo de ellos. Son autoridades. Pero esto sí ya es para ¿Están de acuerdo entonces en que se apruebe como está redactado? Porque ahí no solo estamos incluyendo autoridades judiciales, sino también administrativas. Sí, sí ya se hace, pero sí. ¿Se aprueba entonces? De hecho, se aplica más de la manera en que está redactado acá, sino que de conformidad con el propio código de trabajo. Ahí Y para así eso, se hace. con las licencias especiales que mencionaba él, hasta 3 días de diferencia y 30 de superintendencia. Pero aquí sería por citación de una autoridad administrativa o judicial. Sí. ¿Se aprueba o no se aprueba este numeral 5? Sí, tal vez matizar un poco la redacción. Autoridades de la República. Pero ahí se deja abierto a Contraloría, SAT y cualquier otra autoridad. Tal vez entonces lo que faltaría agregar es comprobando siempre la asistencia. No, es que está ahí para atender citaciones comprobadas. Ya está ahí. Sí, sí tiene que ser comprobado. Es solo para mejorar la redacción, porque a un criterio muy personal, una autoridad de la República, o sea, la República de Guatemala tiene autoridades privadas, tiene autoridades públicas. No. Privado, incluso aquí habría que ver si una entidad autónoma puede citarle, no sé, se me ocurre. Por ejemplo, el Ministerio Público me puede decir. No, pero sí. ¿Sí? Sí, ahí es judicial, ahí no puede.